tal, amigos? Otra vez aquí, Adán Juárez con usted. La verdad de las cosas es que en esta ocasión el tema que me parece bastante preocupante para los mexicanos es el asunto de una depreciación o devaluación de la moneda que va aunado a la caída constante del Producto Interno Bruto. Tiro por viaje desde hace 2, 3, 4, 5 años. La economía ha sido para nosotros el coco, como coloquialmente le decimos. La cuestión está en que pasa un sexenio, viene otro sexenio, un gobierno dice que ahora sí, con ellos sí se va a hacer las cosas mejor, y la verdad es que seguimos igual o peor. La cuestión de la economía en México, al igual que en el mundo, según los economistas, los que saben de estas cosas, es un asunto meramente sencillo. ¿Por qué sencillo? Los economistas dicen que esto es como lo que ocurre con una persona o un hogar. Si uno gasta más de lo que percibe, evidentemente el desenlace va a ser la quiebra. Si un hogar gasta más de lo que percibe, ese hogar no tiene futuro. Si un país gasta más de lo que percibe, ese país no tiene futuro bueno. Es el caso de México. Aquí en México hemos estado gastando más de lo que producimos, y entonces esa parte que gastamos más la estamos de alguna manera compensando con deuda interna y deuda externa, pero esa deuda la tenemos que pagar mañana, pasado. Déjeme decirle que hay en estos momentos acuerdos del gobierno mexicano con los acreedores por un lapso de 100 años. Es decir, estamos empeñando a las nuevas generaciones hasta por 100 años ya en estos momentos. Eso evidentemente es irresponsable. Pero ¿por qué no producimos los mexicanos? ¿Acaso somos holgazanes? ¿O acaso nos gusta más dormir? ¿Qué es lo que está pasando con México? Mucha gente se pregunta, ¿por qué si México tiene recursos de todo tipo, recursos materiales, recursos minerales, recursos de todo tipo, por qué México no progresa? ¿Por qué México sigue en la pobreza? ¿Por qué México sigue con hambre? ¿Por qué tenemos alrededor de 100 millones de mexicanos pobres o en la extrema pobreza? Y unas camarillas, pocas camarillas, riquísimas, que nadie sabe con precisión, pero que todo el mundo lo señala como la clase o la casta dorada. El asunto, según los economistas, tanto de aquí, de México, como del extranjero, es muy sencillo. No producimos porque el gobierno impide que la gente produzca bajo dos impedimentos: el alza constante de tributos o impuestos y el exceso de reglamentos. Mire usted, para tener un negocio, cualquier negocio mediano,
usted tiene que cumplir con 20, 25, hasta 30 requisitos. Y no solamente eso, es una pérdida de tiempo, desde luego, pero no solamente eso, tiene que usted darle dinero mediante la corrupción a los inspectores, al señor de la ventanilla que le pide los requisitos, y entonces usted se da cuenta que el poco dinero que usted tiene se le va ahí en dar, como se dice aquí, los moches. Y la otra cuestión está que usted, si quiere tener un negocio productivo, donde usted intuye que va a tener utilidades amplias, pues no es así. De cada 100 pesos o de cada dólar, usted tiene que pagar más del 50% en impuestos al gobierno. O sea, primero son los requisitos para que usted tenga el negocio, y dos, los altos impuestos que le cobra el gobierno, y entonces usted automáticamente se convierte en empleado del gobierno, y la gente dice, pues así no, mejor vámonos a la economía informal. ¿Qué es la economía informal? Pues la gente que vende o hace lo que quiere, evadiendo impuestos, evadiendo reglamentos, y se pone de acuerdo con el inspector, con el funcionario, les da sus moches para que lo dejen vender cualquier cosa. O sea, se vive en la informalidad, se vive en el clandestinaje, pero los de arriba, ellos se llevan sus bolsotas de dinero. ¿Y eso quién tiene la culpa? Pues hay culpables, son las camarillas que están en el poder, es la Secretaría de Hacienda que no toma medidas correctas. Ahorita nos están diciendo que por varias incursiones de capital foráneos vamos a tener 90,000 empleos, lo cual me parece atractivo, pero ¿qué son 90,000 empleos ante una demanda constante de 2 millones de personas cada año que buscan empleo? Más aparte tenemos casi 30 millones de personas que viven ahí en la informalidad. Son datos de ahí, de la propia Secretaría de Hacienda y del Banco de México. Hoy mismo el Banco de México está diciendo que otra vez viene la caída del Producto Interno Bruto. Lo están ubicando en menos de 2%. Y seguramente de aquí a diciembre será otra reducción más. Y eso no somos los mexicanos, los de abajo, que no tomamos las decisiones. Nosotros somos consumidores, nosotros estamos inermes de ellos. La clase gobernante es la responsable neta de las cosas buenas o las cosas malas que le corresponden a ellos. No es el paciente el culpable de morirse, es el cirujano que en lugar de hacer bien la operación, la intervención quirúrgica, la hace mal. Es el cirujano o el médico el que en lugar de aplicar las recetas correctas, aplica las recetas incorrectas. Aquí es lo mismo. Entonces, ahí les dejo pues mi reflexión y nos vemos para la próxima. Muchas gracias.